Dios los bendiga, amados hermanos. Soy Félix Vallejo, copastor de la iglesia El Sembrador. Amén. Damos gracias a Dios por un día más que Él nos ha concedido de estar reunidos en el Espíritu para alabarle, poner su nombre en alto, honrarle y aprender de su palabra por medio de este estudio que vamos a tener. Ahora voy a pedirles que abran sus Biblias y leemos en el Salmo 9, precioso Salmo, muy bueno. En el Salmo 9 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Oramos. Bendito sea tu nombre, Jehová Dios. Ante tu santa y augusta presencia estamos, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío. Te damos toda la honra y la gloria. Gracias porque hasta aquí nos ha traído con bien, que a pesar de todas las aflicciones y problemas que hemos tenido, pero nos mantienes en pie, en salud. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos. Dios mío santo, bendícelos, Dios mío, bendice sus finanzas, su salud, Dios mío, tenla en cuenta, Dios mío, y ayúdanos en este estudio que vamos a tener, que aprendamos de tu palabra y atesoremos, Dios mío, lo que tú tienes que decir para nosotros, que seamos obedientes a tu palabra, Dios mío, y que en todo nos cuidemos de darte siempre la honra y la gloria. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén y gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Y ahora nos disponemos a alabar al Señor de todo corazón. Amén. Dios los bendiga. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie
Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Oh, tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú, nadie como tú. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú.
Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que están con nosotros a través de esta plataforma virtual. Este tiempo el Señor nos bendiga con su palabra. Queremos acercarnos a la palabra del Señor y tener una lectura en el Antiguo Testamento, en Nehemías, en el capítulo 8, en el Antiguo Testamento. Y vamos a acercarnos pues a la palabra del Señor y leerlo. Luego estamos orando y estaremos conversando y compartiendo de esta palabra que es una guía para nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pelaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jazabel, Hasán, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor.
y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la tierra solemne del mes, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo y de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y oyó Esdras y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue una solemne asamblea según el rito. Aquí en la palabra del Señor tenemos delante de nosotros una interesante historia, de la cual queremos meditar por un momento. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias te damos en este tiempo por tu palabra para con nosotros. Oh Dios, queremos por tu Espíritu Santo de la verdad nos guíe, nos ilumine, Señor, para entender lo que tú revelaste a tu siervo Nehemías, para entregarnos esta tu palabra. Ahora, Señor, que podamos estar atentos y podamos entender de esta historia el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Y así entonces, amado Dios y Señor, te alabaremos y te adoraremos por siempre. Así oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Me llama poderosamente la atención las últimas palabras del capítulo 7, del capítulo anterior a este capítulo 8 que acabamos de leer. Y algo muy importante, interesante, es saber que en 18 versículos que acabamos de leer, 20 veces y una más, 21 veces aparece la palabra todo el pueblo, solo en 18 versículos. Y 13 veces aparece la palabra, la ley de Dios, la ley que Dios había dado a Moisés. De modo que es muy interesante lo que acabamos de observar.
Y también aparecen 11 veces la palabra entender, poner el sentido, oír atentamente. Y 5 veces aparece la palabra tabernáculo. De modo que aquí en esta historia tenemos una historia importante de un despertar, un avivamiento en el pueblo de Israel. Amigo y amiga, el pueblo de Israel es símbolo de nuestra vida personal, de los que seguimos el camino del Señor, pero también símbolo de la vida comunitaria de lo que es la iglesia. Y déjame decirte, con un principio importante de este entendimiento en esta tarde, que Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza, nos creó para que estuviésemos en comunión con Él, en esa unidad y comunión con Él, pero también comunión con el prójimo. Y déjame decirte lo que vamos a descubrir en este tiempo a la luz de esta lectura de la palabra de Dios. El avivamiento espiritual que muchas veces el pueblo de Dios anhela y espera, como ocurrió en el tiempo de Esdras también, anteriormente, allá en el Antiguo Testamento, y poco tiempo de esta historia, aquí tenemos más o menos en los años 444 antes de Cristo. Ya había el pueblo de Israel retornado de aquel cautiverio de Babilonia. Había hace 13 años con Esdras, ya había retornado el primer contingente, digamos, hacia la tierra de Israel otra vez. Liberados, por supuesto, por la providente obra del imperio persa, por medio del rey Darío, que dio el edicto para que el pueblo de Israel salga de aquel cautiverio de los caldeos, desde Babilonia, y vuelva otra vez a Jerusalén. Y eso fue providencial. Y ya el testimonio del propio rey Ciro lo dice en Esdras en el capítulo 1. Dios le había escogido para gobernar en aquel tiempo y hacer posible que el pueblo de Dios vuelva a su propia tierra. Ahí vemos el obrar de Dios. Vemos allí la iniciativa que toma Dios a través de su pueblo. Dios es soberano y a través de esta historia vemos la soberanía de Dios, pero también su providencia y cómo Él gobierna y guía la historia. Más tarde, por supuesto, cuando la iglesia se establece y se dispersa por el mundo, otra vez también otro avivamiento a través de la reforma. Interesante es ver que a través de la palabra de Dios, que había sido, digamos, escondida, entre comillas, ocultada, vuelve otra vez a surgir la palabra de Dios para el pueblo y produce un avivamiento. Veamos en esta historia, en primer lugar, dice esta historia y nos llama la atención una frase de la última frase del capítulo anterior de esta historia. Dice, todo Israel en sus ciudades. Todo Israel, luego ya del retorno del cautiverio, habían construido el muro de Jerusalén y estaban, digamos, la reconstrucción material realizada, pero hacía falta la reconstrucción espiritual.
hacía falta la restauración espiritual, la restauración de los muros y del templo a medias, porque había una oposición constante para la reconstrucción del templo. Pero al menos tenían el alcance de volver al templo, volver otra vez al altar de Dios. Y aquí tenemos en primer lugar, nos dice las primeras palabras de este capítulo, de esta porción que acabamos de leer. Dice, venido el mes séptimo, venido el mes séptimo. Los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Exactamente la misma expresión como termina el capítulo anterior. Pero estaban en sus ciudades. Digamos que ellos, después del exilio, después del cautiverio, se habían contagiado de las filosofías que habían en aquel imperio pagano de los babilonios. Y el egoísmo les había llenado sus mentes y sus corazones. Estaban embebidos en sus propias cosas, digamos. Pero dice que estaba en sus ciudades. Y escucha bien lo que dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Fíjate esta expresión. Me hace recordar a la expresión de aquella ocasión cuando la iglesia nacía en el día de Pentecostés. Y en aquellos días hay una expresión que a mí me llama poderosamente la atención cuando dice que aquella comunidad de seguidores de Jesucristo eran de un corazón y un alma. Exactamente a lo que está diciendo aquí Nehemías. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y te vuelvo a repetir, amigo, amiga, hermano y hermana. 21 veces aparece en 18 de estos versículos la palabra todo el pueblo. Es decir, que Dios esperaba que ellos se mantuvieran solidarios, unidos. Y la unidad es el principio que Dios espera de su pueblo. Que sean unidos, sólidamente unidos, solidarios. Ya hemos mencionado que Dios desea que esa comunión vertical con Él y la comunión horizontal con el prójimo sea consecuente. De modo que aquí dice que ellos estaban unidos y piden, es una observación personal muy importante que yo tengo aquí, que piden a Esdras. Esdras era el dirigente del pueblo de manera espiritual, era el sacerdote. Se supone que el sacerdote debía convocar. Pero aquí el pueblo es el que convoca, porque había amigo y amiga, hermano y hermana, sed espiritual. Jesús dijo a sus seguidores en el Evangelio, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Sed espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí ellos querían otra vez volver. En primer lugar, anhelaban otra vez el camino de la obediencia. La obediencia. En segundo lugar, la bendición. ¿Cuál era la bendición que aquellos judíos y el pueblo tenían? Era la bendición de la ley. Pero la ley no tenía que estar hecha a un lado, no hacer caso omiso, no ser olvidado.
Y decimos nosotros en este tiempo de pandemia, muchas veces hay corazones, muchas veces inquietados por esta situación, con temores, con incertidumbre, con desesperanza. Amigo, amiga, hermano y hermana, no hay razón para la desesperación, para la incertidumbre, para el temor. Necesitamos la presencia de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Y eso es lo que estaban precisando el pueblo, unidos como un solo hombre, pidiendo la bendición. Y dice, ¿qué es lo que pidieron? Vinieron a la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Interesante es que en aquella plaza es donde escuchaban siempre las buenas noticias de los profetas. Y las buenas noticias que venían de Dios y de la palabra de Dios que limpia, que sana. Entonces, dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Y escucha bien, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Sí, es verdad, el libro de la ley de Moisés. Pero ¿quién lo dio? No lo dio Moisés. Moisés no trajo, no dio él mismo la ley. Era Jehová el que estaba detrás. Era el Señor. Él había dado esa ley, esa bendición. Y amigo y amiga, la ley es una bendición. Y otra vez, llevemos nuestros pensamientos a ese principio espiritual. La ley nos señala nuestra comunión vertical con Dios y nuestra comunión horizontal con el prójimo. Esas dos cosas se cumplen cuando cumple usted y yo la ley. De modo que aquí está, entonces, como decir así, el pueblo decía, tráigame la bendición. Queremos obedecer, pero tráiganos la bendición. Y ellos entonces están solicitando a Esdras traer la bendición. Y escucha bien, en tercer lugar. Y dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Amigo, amiga, hermano y hermana, el mes séptimo era muy importante para el pueblo de Israel, porque en aquel mes séptimo Dios había dicho que cada año, y era un estatuto permanente, que cada año, luego de sus diferentes actividades, el pueblo de Israel y lo que haya producido, celebrara delante de Dios la fidelidad de Dios. Escúchanos lo que dice justamente en el Antiguo Testamento. Dice Números capítulo 29. Y el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y os será día de sonar las trompetas. Pero importante, ofreceréis holocaustos. Y había dicho ya anteriormente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso sigue diciendo holocaustos para expiación y para reconciliaros, para expiar los pecados y para reconciliarse con Dios. Y allí mismo en ese capítulo de Números, 7 veces habla
de conforme a la ley, 7 veces, conforme a la ley, conforme a la ley. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Y lo importante aquí es el día séptimo. Y escucha bien lo que precisamente significaba el día séptimo. A los 15 días, dice Levítico 23, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, y haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, y el octavo será también día de reposo. Y entonces les da estas leyes, para que, dice, sepan vuestros descendientes, y haréis tabernáculos en aquellos días de la fiesta. Y esos tabernáculos servirán para recordar que en aquellos días yo saqué a Israel de Egipto. Saqué a Israel de Egipto. Y esto será estatuto perpetuo. Perpetuo. Y es por eso que era significativo para este pueblo que pide otra vez obedecer a Dios, porque había bendición en la obediencia. De modo que aquí está, deseaban obedecer. En segundo lugar, deseaban atender y escuchar otra vez de la bendición que tenían, de la guía, la palabra de Dios para ellos, a recordar, pero para reflexionar. En tercer lugar, reflexionar, dice, y oyó el libro en la plaza, el pueblo, en la puerta de las aguas, y todos los que podían entender, para reflexionar en la palabra de Dios. En tercer lugar. En cuarto lugar, el escriba Esdras, dice más adelante en esta historia que leíamos, el escriba Esdras estaba sobre su púlpito de madera que habían hecho para ello, y se juntó el pueblo para escuchar, y desde aquel momento entonces estaba recordándoles lo que Dios había hecho con el pueblo, de la bendición de Dios, de la necesidad de la obediencia, la necesidad de estar atento a la bendición, de la guía para el pueblo, de la ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para reflexionar en aquella ley. Y luego dice el pueblo, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. La necesidad de responder, de una entrega que aquel día hicieron, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, entregados completamente. Y allí estaban los levitas para reafirmar aquello que habían entendido e hicieron la entrega de sus vidas a aquel Dios fiel, de modo que Dios mostraba su fidelidad. Y escuche para terminar diciendo, Nehemías gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender a el pueblo y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios hoy, día santo, no os entristezcáis. Y ellos lloraban, amigo, amiga, hermano y hermana. ¿Por qué lloraban? Lloraban compungidos porque habían fallado a Dios. No le habían sido leales, no habían sido fieles. Pero eso es lo que otra vez ellos anhelaban hacer. Y entonces dijo, está bien, gozaos más bien.
El gozo del Señor es vuestra fuerza. Hay que comer, hay que beber, pero sobre todo, y escucha bien, sobre todo enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Entiendes? ¿Entiendes bien, amigo y amiga? Porque era pensar en el prójimo también, a los que no tienen nada preparado, para compartir. Por último, compartir. Pero por último, era la media verdad. Y la verdad entera, la verdad completa, era que ellos volvieron otra vez al día siguiente, dice, reunidos otra vez todo el pueblo, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen en tabernáculos hechos de ramas de los árboles. No en aquellos lugares, digamos, cómodos que se encontraban en sus ciudades. Y el tabernáculo indicaban la temporalidad. Peregrinos y pasajeros somos por esta tierra. Y entonces indicaba que ellos tenían que considerar que eran pasajeros y peregrinos por esta tierra, para ser solidarios unos con otros y por el que padece necesidad. Y en este tiempo de cuarentena que tenemos de esta enfermedad, tenemos que pensar en el prójimo para compartir la bendición de Dios, pero sobre todo recordar la fidelidad de Dios, depender absolutamente del cuidado y la protección de Dios, de modo que la restauración llega a aquel pueblo. Y hubo alegría muy grande, dice, cuando ellos comenzaron a habitar otra vez, cada uno por todo lugar de aquel día, hicieron tabernáculos y se deleitaron y se gozaron en ese Dios fiel para con ellos. Hubo este gran despertar, avivamiento y restauración de la vida espiritual de aquel pueblo aquel día. Dios también nos llama a un despertar espiritual en este tiempo. Oremos al Señor. Padre Celestial, confirma, Señor, de esta historia los principios y enseñanzas que nos entregas en este tiempo y que verdaderamente te busquemos a ti siempre, Señor, porque tú eres la fuente y dador de todo bien y toda bendición espiritual. Y, oh Dios, te anhelamos y te deseamos. Deseamos, Señor, que tú verdaderamente nos permitas seguir aplicando esta verdad de estar unidos, Señor, en medio de tantas situaciones que nos dividen en este mundo. Que hagamos caso omiso a las filosofías humanas para más bien atender a tu ley, a tu palabra y lo que tú nos enseñas. Y también, Señor, a depender absolutamente de tu cuidado fiel. En Cristo Jesús y con la comunión de tu Espíritu, te damos gracias. Amén y amén.